¿Crees que la cantidad de horas que pasas frente al televisor o las pantallas influye en tu cerebro? ¿Por qué será que desde hace mucho tiempo las mamás nos dicen que no veamos tanta televisión? Hoy vamos a hablar de los mitos y las realidades del efecto de la televisión en nuestro cerebro. Hola, soy Andrea Lasprilla de Sanación Emocional y este video lo tengo planeado hace mucho, quería grabarlo. Es un tema que cuando yo lo investigué, lo descubrí, me generó un gran impacto. Entendí muchas de las cosas que pasaban conmigo y especialmente con mi hija, que hoy ya tiene 11 años, pero que empecé a verlo desde que era muy pequeña. Así que empecemos por entender qué sucede cuando estamos enfrente de una pantalla, enfrente del televisor. Lo primero que quiero que entiendas es que los investigadores se dieron cuenta que después de pocos segundos, escucha bien esto, segundos, de nuestro cerebro pasaba de ondas beta a ondas alfa, ¿sí? Es decir, ¿pero qué significa esto? El número de ciclos, la actividad de tu cerebro desciende. Y, por ejemplo, con la hipnosis, lo que buscamos es ese descenso en nuestras ondas cerebrales. Es decir, que cuando tú estás viendo televisión, estás en un estado muy similar al de la hipnosis. ¿Lo sabías? Bueno, cuando Pau era muy pequeñita y a veces en las mañanas que no estaban, sino pasaban esto de televentas y que el cuchillo o la máquina de cortar, ella de pronto, después de ver el comercial, volteaba y me miraba y me decía, mami, necesitamos ese cuchillo. Y yo quedaba como, ¿y esta qué le importa si tenemos ese cuchillo o no? Pero ¿qué pasaba? Ahí yo empecé a cuestionarme, ¿por qué pasa esto? Normalmente, y sobre todo los que ya tenemos unos años más, crecimos con los comerciales. Pero ¿qué hacía uno en los comerciales? Empezaron los comerciales, uno se paraba a traer algo, a ir a mirar algo, a recoger algo, a hacer cualquier cosa. Pero los niños de hoy no han crecido con comerciales porque además hay otro tipo de televisión por demanda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay cualquier cosa, ellos están muchísimo más presentes. ¿Qué sucedía entonces en esos espacios? Esos fines de semana de pronto estar haciendo pereza y ella se quedaba ahí enfrente de la televisión. Su cerebro estaba en esas ondas y mucho más el de los niños, porque ellos casi que sin ningún esfuerzo entran en ese estado de conciencia donde estás como en hipnosis. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que ven está programando su cerebro. Para mí eso fue impactante y a partir de ahí entendí que tenemos que ver televisión con nuestros niños. O sea, no puede ser la niñera televisión o la niñera iPad. Tenemos que ver televisión con ellos. ¿Para qué? Para poder observar qué están viendo, escuchar, entender, preguntar, responder sus preguntas. Todo esto desde qué sucede en el cerebro. Entonces, partimos de que tanto tú como yo, como los niños, como los adultos de cualquier edad, simplemente después de estar unos pocos segundos frente al televisor, entran en un estado alfa donde están similar a la hipnosis y ahí no es que sean manipulables, sino que son mucho más sugestionables, ¿sí? Y quiero que entiendas esta palabra, sugestionables. ¿Qué significa? Que todo lo que tú estás viendo, si estás viendo algo de noticias, de violencia, de maltrato, va a entrar directo a tu inconsciente y va a quedar anclado ahí. Por eso es tan importante que te preguntes y te cuestiones qué estás viendo. ¿Qué otra cosa sucede en ese momento? La capacidad crítica y analítica de la persona se va adormeciendo, no solo mientras la televisión, porque si fuera un día o cuando vas a ver cine, pues no pasaría nada. Pero si es algo habitual que haces todos los días, esto va adormeciendo, opacando tu capacidad de análisis, de tener un juicio, una opinión. Eso es algo fundamental y especialmente si estamos hablando de niños, de adolescentes. Necesitan tener un criterio, hasta ahora lo están formando.
Adicional a esto, resulta que se altera la capacidad de concentración y atención y también la creatividad. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando tú estás ahí viendo televisión, estás recibiendo muchos estímulos, pero tú no estás generando nada en respuesta. Y si lo haces habitualmente, es esa forma en la que tu cerebro va a empezar a funcionar cuando no estés viendo televisión. Otro de los estudios que me impactó demasiado fue la conexión entre obesidad, sobrepeso y la televisión, las horas de televisión que una persona pasa en esta actividad. Por ejemplo, los televisores antiguos nos mostraban únicamente 24 imágenes por segundo, mientras que hoy en día un televisor LED puede pasar alrededor de 100 imágenes por segundo. Imagínate el efecto de eso en tu cerebro. Puede ser que tu conciencia no perciba esto, pero que simplemente te sientas después de un rato largo de televisión cansado, embotado, y esto se produce porque tu cerebro está siendo bombardeado por todas estas imágenes en un corto tiempo. Y eso genera un incremento en el estrés, un incremento en la producción de adrenalina, de cortisol, y todo eso se traduce en un incremento en el colesterol. Imagínate eso, o sea, ver demasiada televisión te sube el colesterol, te puede generar un desorden en el sueño, por ejemplo, un desorden en el cortisol en tu cuerpo, hace que además la grasa se acumule especialmente alrededor del ombligo. Todo esto genera la televisión. ¿Lo sabías? Qué interesante, ¿no? Cuando nosotros entendemos que además, no solo eso, sino que cuando estás viendo televisión, no te pasan comerciales de comida saludable y cuídate y toma suficiente agua. No. ¿Quién anuncia en medio de ese estado de hipnosis en el que se encuentra tu cerebro y te muestra todas esas imágenes por segundo? La gaseosa, las papitas. Entonces, cuando tú estás viendo televisión, ¿qué quieres comer? Pregúntatelo. No solo qué pasa en tu cerebro, qué pasa en tu organismo. En ese momento está sucediendo todo esto. En ese momento estás sometiendo a tu organismo a todo ese estrés y mucho más si estamos viendo acción, si estamos viendo violencia, si estamos viendo algo de drama. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás viendo una imagen y tú saltas porque algo le sucedió al protagonista? Además, para el inconsciente no existe el otro. Oh, sorpresa, no existe el otro. Si el otro lo están agrediendo, si al otro lo están maltratando, se están activando los mismos centros de dolor, de sufrimiento, de agresividad en tu cerebro. Todo eso mientras ves televisión. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿No ver televisión o eliminar la televisión? Bueno, primero es entender que debe tener un tiempo determinado y que yo te propongo algo que hacemos en casa. Cuando nos vamos a poner a ver televisión, decidimos cuánto tiempo o qué vamos a ver. No es simplemente sentarnos pasivamente a esperar que la industria haga lo que quiere con nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Tomamos una elección, decimos, nos vamos a ver una película o 2 películas o 4 capítulos de esto, lo que sea. Toma una decisión y cúmplete esa decisión, ¿sí? Eso es algo fundamental. Lo primero, que sea consciente de lo que estás haciendo. Segundo, no debe ser todos los días en los mismos horarios, o si no, ya se te construye un hábito. Tercero, cuestiónate qué estás viendo. Por ejemplo, si en familia tú eliges ver algo que los divierte, que los alegra, y todos se ríen juntos, en ese momento se están activando los centros en tu cerebro de felicidad y además conjuntamente. O sea que puede ser una experiencia gratificante. Ahora también hay contenido de muchísimo valor. Entonces, cuando estás aprendiendo, elige también qué vas a ver, qué cosas me aportan. A veces nos puede aportar distracción.
A mí me sucede algo y es que yo pocas veces veo cosas de drama o de tristeza. ¿Por qué? Y cuando me preguntan, pero ¿por qué no ves sino cosas como tan rosita, tan fresita? Es sencillo. Yo el drama lo veo en la vida real. Yo me dedico a escuchar a las personas y acompañarlas a superar sus retos. Entonces no necesito ver drama en esos momentos de esparcimiento. Entonces, ¿cuáles son mis películas favoritas? Las de romance, las de Navidad, las de niños. ¿Por qué? Porque es una forma de descansar de lo que hago habitualmente, ¿sí? O las que son de ciencia ficción, de algo que me pone como a tener que analizar. Eso también es muy importante, que lo elijas a conciencia. Quiero que también te des cuenta, y esto lo empecé a hacer con Pau desde niña, muy pequeña, y es, ¿qué pasa cuando terminamos de ver televisión? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Entonces me di cuenta que no quiero poner nombres de nada, pero en algunos programas específicos se ponía brava cuando teníamos que parar y en otros no. ¿Qué está pasando entonces en su cerebro? ¿Sí? Y no solo eso, sino además yo le hacía la reflexión. ¿Por qué cuando estás viendo esto y paramos te pones brava? ¿Por qué cuando estamos viendo esto otro y paramos no? ¿Cómo te estás sintiendo? Pregúntatelo tú y haz esta reflexión en familia. Todo esto nos lleva a entender que realmente tiene un efecto directo sobre no solo nuestro cerebro, nuestro estado mental, emocional y nuestra salud física, tan importante como que también en nuestro metabolismo. ¿Lo habías pensado? Bueno, es por eso que tenemos que usar las redes, usar los sistemas, usar la televisión y no que nosotros seamos usados por estos beneficios. Hay documentales maravillosos que ayudan a que las personas tomen conciencia, se sanen, pero sí siempre tenemos que cuestionarnos cómo lo estamos haciendo, si estamos beneficiándonos o no. Y algo muy importante es asegúrate de cuidar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y obviamente también a ti de todo esto. Hazlo con conciencia. Esa es una parte clave y eso es lo que significa que biosanación emocional haga parte de tu vida, que no vivas simplemente en automático como parte, ser un miembro más del rebaño, sino que te cuestiones qué quieres, para dónde vas, qué resultados quieres obtener. Si te gustó este video, quiero que por favor le des like, pero además necesito que lo compartas. Las personas tenemos que saber de esto. Todos tenemos más de un televisor en la casa y no sabemos estos efectos que tiene. Nos vemos en un próximo video.